¿Alguna vez has sentido el peso cálido de una cobija tejida a mano, el aroma del copal mezclándose con la noche, o el murmullo lejano de una lengua antigua que no entiendes, pero que tu alma reconoce? Esta noche, México te abre sus puertas. No el México de las postales, sino el que vive en las milpas dormidas, en los ríos que guardan secretos, en los cerros que respiran bajo la luna. Bienvenido a Riqueza Silenciosa. Cuentos para dormir. Un viaje de más de una hora donde las voces de los abuelos se mezclan con el viento del desierto, donde los colibríes tejen sueños y las montañas cuidan a quienes descansan bajo su sombra. Historias que han pasado de boca en boca durante siglos, contadas al calor del fuego, bajo un cielo tan lleno de estrellas que parece que los dioses olvidaron apagarlas. Esta noche conocerás al colibrí que lleva los sueños en sus alas, al venado blanco que camina bajo la luna, a la abuela que hablaba con el maíz como si fuera su hijo, y al jaguar que aprendió que hasta los más fuertes necesitan descansar. Cada cuento es una semilla plantada en tu corazón, un susurro de la tierra, un recordatorio de que somos parte de algo más grande, más antiguo, más vivo. Antes de comenzar, cuéntame, ¿desde dónde me escuchas esta noche? ¿Estás en tu cama, mirando el techo? ¿O tal vez junto a una ventana, viendo cómo la noche se extiende? Me gusta imaginar que al otro lado de este sonido, alguien respira despacio, alguien que ha caminado todo el día y ahora necesita que el mundo le susurre: descansa, aquí estás seguro. Así que cierra los ojos. Siente cómo tu cuerpo se hunde suavemente en el colchón, como si la tierra misma te sostuviera. Y deja que mi voz te lleve por los caminos de obsidiana, los ríos de plata y los bosques donde todavía habitan los espíritus del maíz. Porque esta noche no solo vas a dormir, vas a regresar a casa, a esa casa invisible que todos llevamos dentro, hecha de memorias que no son tuyas, pero que te pertenecen. Vas a soñar con México y quizá, si escuchas con el corazón, descubras que tú también eres parte de este cuento. El colibrí de los sueños. En el principio, cuando el mundo aún no sabía dormir, los hombres cerraban los ojos pero no encontraban descanso. Sus pensamientos volaban como pájaros asustados, sus corazones latían demasiado fuerte, y la noche era solo un espacio vacío entre un día y otro. Los dioses miraron desde el cielo y sintieron tristeza, porque el cansancio sin sueños es una piedra pesada que nadie puede cargar por mucho tiempo. Entonces, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, tomó un puñado de estrellas recién nacidas, las mezcló con el polen de las flores que crecen al borde de los cenotes y sopló sobre ellas con su aliento de jade. Y de ese soplo nació el primer colibrí. Era tan pequeño que cabía en la palma de una mano, tan rápido que sus alas parecían el zumbido del viento, y tan hermoso que su pecho brillaba con todos los colores del amanecer. Tu misión, le dijo Quetzalcóatl, será llevar los sueños a los hombres. Cada noche, cuando cierren los ojos, tú visitarás sus almohadas y dejarás en ellas el néctar de la calma, las imágenes del descanso, los susurros de mundos donde todo está bien. El colibrí aceptó, y desde aquella primera noche ha volado sin detenerse. Se dice que cuando duermes, si prestas atención en ese momento exacto entre la vigilia y el sueño, puedes sentir un aleteo suave sobre tu frente, un roce ligero como el beso de una pluma. Es el colibrí. Llega desde jardines invisibles donde crecen las flores del olvido, esas que solo florecen cuando el sol se apaga. En su pico lleva gotas de miel azul, extraída de las corolas de los sueños más antiguos, aquellos que soñaron los primeros hombres cuando aún no tenían palabras para nombrar lo que sentían. El colibrí
no hace ruido, no despierta a los niños, ni molesta a los ancianos. Solo se posa un instante, deja su regalo y vuela hacia la siguiente almohada. Hay noches en las que visita a miles de personas, otras en las que solo una necesita su ayuda, alguien que ha llorado demasiado, alguien cuyo corazón está roto, alguien que olvidó cómo se siente la paz. Para esos, el colibrí trae sueños especiales, sueños donde los abrazos nunca terminan, donde los que se fueron regresan por un momento, donde el miedo no existe y todo lo que alguna vez dolió se disuelve como niebla al amanecer. Los abuelos dicen que el colibrí tiene memoria, que recuerda cada sueño que ha entregado, cada rostro sobre el que ha volado, cada lágrima que ha visto secarse bajo su aleteo, y que cuando alguien muere, el colibrí regresa una última vez para llevar consigo el último sueño de esa persona y plantarlo en el jardín de las flores eternas, donde los sueños nunca se olvidan. Por eso, cuando veas un colibrí en el día, no lo espantes. Salúdalo en silencio, porque quizá esa noche, cuando cierres los ojos, él recordará tu rostro y te traerá el sueño más dulce que tenga guardado. Y si alguna vez despiertas en medio de la noche y sientes que todo está en calma, que tu respiración es profunda, que algo en tu pecho se ha relajado sin que lo notes, es porque el colibrí acaba de pasar y ha dejado sobre tu almohada no solo un sueño, sino una promesa. Descansa, yo cuido de ti. Dicen que en las noches más claras, cuando la luna está llena, el colibrí brilla tanto que parece una estrella fugaz que olvidó subir al cielo, y que si le pides un deseo con el corazón, no te lo cumplirá al día siguiente, sino esa misma noche, en tus sueños, donde todo es posible. Así que cierra los ojos, respira hondo y espera. El colibrí ya viene en camino. El colibrí se aleja entre las sombras de la noche, dejando tras de sí un rastro de luz casi invisible. Y mientras sus alas se pierden en la oscuridad, otro guardián despierta en el bosque. Uno que no vuela, sino que camina. Uno cuyas pisadas no hacen ruido sobre las hojas secas y cuyos ojos brillan como dos lunas pequeñas entre los árboles. Un venado blanco, un mensajero de la noche, un guía para las almas que han olvidado el camino a casa. Así comienza el venado de la luna. Cuentan los abuelos que en las noches de luna llena, cuando la niebla baja de los cerros como un manto de plata, aparece un venado blanco en los bosques de pino. No es un venado común. Su pelaje brilla con la luz de la luna, como si cada pelo fuera un hilo tejido con el reflejo del agua. Sus ojos son del color del ámbar, profundos como pozos antiguos, y su mirada tiene algo que te desarma. No te juzga, no te teme, solo te mira y te conoce. Nadie sabe desde cuándo camina por esos bosques. Algunos dicen que es tan viejo como las montañas. Otros creen que es el espíritu de un niño que se perdió hace siglos y que la luna lo convirtió en guardián para que ningún otro se perdiera. Lo cierto es que el venado aparece solo cuando alguien lo necesita. Hay quienes lo han visto al borde del camino, cuando están cansados de tanto caminar. Otros juran haberlo encontrado junto a un río, cuando ya no sabían hacia dónde seguir. Y siempre hace lo mismo. Se queda quieto. Te mira con esos ojos que parecen decir, sígueme, conozco el camino. Y si confías, si te atreves a caminar detrás de él, te guiará. No con prisa, nunca con prisa. El venado camina despacio, como si supiera que los pasos apresurados pierden el alma por el camino. Sus pezuñas no hacen ruido. Es como si no tocara el suelo, como si flotara apenas sobre las hojas caídas, sobre las piedras cubiertas de musgo, sobre la tierra húmeda que huele a raíz y a tiempo.
Y mientras lo sigues, algo extraño sucede. El miedo se va. El cansancio se vuelve ligero. Los pensamientos que te atormentaban comienzan a desvanecerse, como si el venado los llevara colgados de su cornamenta y poco a poco los dejara caer entre los árboles. A veces, el venado se detiene junto a un arroyo. Te mira como invitándote a beber. Y cuando te inclinas sobre el agua, no solo ves tu reflejo, ves algo más. Ves tu rostro, sí, pero también ves paz. Como si el agua te devolviera una versión de ti que olvidaste que existía. Luego, el venado sigue caminando. Te lleva por senderos que no aparecen en ningún mapa, caminos que solo existen de noche, entre la vigilia y el sueño, entre lo que es y lo que podría ser. Y al final del camino siempre hay algo esperándote. A veces es un claro en el bosque, donde la luna brilla tanto que parece de día. Otras veces es una fogata que nadie encendió, pero que arde suave, cálida, eterna. Y ahí, sin que nadie te lo diga, comprendes que has llegado, no a un lugar, sino a un estado. Has llegado al descanso. El venado te mira una última vez, y en sus ojos lees una despedida que no duele, porque sabes que no es un adiós, sino un hasta que volvamos a encontrarnos. Luego da media vuelta, y su figura blanca se funde con la niebla, con la luz de la luna, con el viento que mueve las ramas, y desaparece. Pero tú ya no estás perdido, porque el venado no te trajo a un lugar, te trajo de regreso a ti mismo. Dicen que quienes han seguido al venado de la luna nunca vuelven a tener miedo de la oscuridad, que sus sueños son más claros, que su corazón es más liviano, y que cada vez que miran la luna llena, sienten una presencia amable cerca, como si alguien los cuidara desde lejos. Dicen también que si alguna noche te sientes perdido, no en el bosque, sino en tu vida, puedes cerrar los ojos e imaginar al venado blanco caminando frente a ti. Y si lo haces con fe, con el corazón abierto, sentirás que algo en ti se calma, que tus pasos, aunque no te muevas, encuentran rumbo, que tu alma recuerda el camino a casa, porque el venado de la luna no solo guía cuerpos perdidos, guía almas cansadas de tanto buscar. Y esta noche, si lo llamas en silencio, quizá lo veas en tus sueños, esperándote al borde del camino, listo para llevarte donde más lo necesitas, al lugar donde todo está bien. El venado se desvanece entre los árboles y el bosque queda en silencio. Pero no es un silencio vacío, es el silencio que viene después de que algo sagrado ha pasado. Un silencio lleno de estrellas, de respiraciones, de secretos que solo la noche sabe guardar. Y en ese silencio, una niña abre los ojos, no en el mundo de afuera, sino en el mundo de adentro, porque ella aprendió algo que muchos olvidan, que la noche no es enemiga, que la oscuridad no da miedo, que cuando todo se apaga, algo más se enciende. Así comienza la niña que aprendió a escuchar la noche. Había una vez una niña que le tenía miedo a la oscuridad. Cuando el sol se ocultaba detrás de los cerros y las sombras comenzaban a trepar por las paredes de su casa, ella corría a esconderse bajo las cobijas, cerraba los ojos con fuerza y tapaba sus oídos para no escuchar los sonidos de la noche, porque la noche, pensaba ella, era un lugar de monstruos, de cosas que no se ven pero que están ahí, de silencios que gritan, de crujidos sin explicación. Su abuela, que dormía en el cuarto de al lado, la escuchaba llorar cada noche. Y una tarde, antes de que el sol se fuera, la llamó y le dijo: «Ven, mi niña, hoy te voy a enseñar algo». La tomó de la mano y salieron juntas al patio. El cielo comenzaba a pintarse de naranja y morado. Las cigarras empezaban su canto. El aire se volvía más fresco, más dulce. «Siéntate aquí conmigo»,
dijo la abuela, y no hables, solo escucha. La niña obedeció, aunque su corazón latía rápido. El sol bajó despacio. Las estrellas empezaron a aparecer una por una, y la oscuridad llegó, pero no como un enemigo. Llegó suave, como una cobija que cubre al mundo. La abuela cerró los ojos y sonrió. ¿Qué escuchas?, preguntó. La niña hizo silencio. Al principio, solo escuchó su propia respiración. Luego, poco a poco, comenzó a oír otras cosas. El viento moviendo las hojas del maíz, como si las acariciara antes de dormir. El canto de un grillo, no uno solo, sino cientos, como si la tierra entera estuviera cantando una canción de cuna. El ladrido lejano de un perro, cuidando a su familia. El murmullo del río a lo lejos, fluyendo sin prisa, sin miedo, sin cansancio. Y algo más, algo que no tenía sonido pero que se sentía. La respiración del mundo, el latido lento y profundo de la tierra bajo sus pies. La abuela abrió los ojos y miró a su nieta. Jess, la noche no está vacía, está llena. Llena de vida que no grita sino que susurra. Llena de seres que no duermen sino que velan. Llena de historias que solo se cuentan cuando el sol no está mirando. La niña abrió los ojos también. Y por primera vez miró la noche de verdad. Vio las luciérnagas danzando entre los arbustos como estrellitas que habían bajado a jugar. Vio la silueta de los cerros recortada contra el cielo, firmes, protectores, eternos. Vio la luna asomándose entre las nubes, como un ojo gentil que vigila sin juzgar, y no tuvo miedo. La noche, dijo la abuela, no es el final del día, es el momento en que el mundo descansa, y para descansar de verdad hay que saber escuchar, porque cuando escuchas la noche, ella te habla. Desde esa tarde, la niña cambió. Ya no corría a esconderse cuando caía la oscuridad. Al contrario, salía al patio, se sentaba en el mismo lugar donde su abuela le había enseñado a escuchar y cerraba los ojos. Cada noche escuchaba algo nuevo, a veces el aullido suave del viento entre las pencas de maguey, otras el croar de las ranas en el estanque, cantando para la lluvia que vendría. Y en las noches más silenciosas, cuando todo parecía dormido, escuchaba su propio corazón latir, tranquilo, en paz, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. Un día, la abuela le preguntó, ¿ya no le tienes miedo a la noche? La niña sonrió. No, abuela. Ahora la noche es mi amiga, porque aprendí que lo que más miedo da es lo que no conocemos. Pero cuando te quedas quieta y escuchas, descubres que la oscuridad no es un vacío, es un abrazo. La abuela asintió, con lágrimas en los ojos. Ahora sí estás lista, mi niña, porque quien sabe escuchar la noche, también sabe escuchar su alma. Pasaron los años. La niña creció, pero nunca olvidó esa lección. Y cuando tuvo sus propios hijos, y ellos le dijeron que tenían miedo de la oscuridad, ella hacía lo mismo que su abuela. Los llevaba al patio, los sentaba bajo las estrellas y les decía, no hables, solo escucha. Y uno por uno aprendían que la noche no es silencio, sino música, que la oscuridad no es vacío, sino plenitud, que el miedo se va cuando dejas de huir y te quedas quieto, respirando junto al mundo. Y dicen que en ese pueblo, hasta el día de hoy, los niños no le temen a la noche, porque desde pequeños aprenden a escucharla, y la noche, agradecida, les susurra secretos que solo los valientes pueden oír. No estás solo, yo siempre estoy aquí, y mientras respires, yo respiraré contigo. La niña cierra los ojos bajo el cielo estrellado, y su respiración se vuelve una con el viento. En la distancia, entre las milpas dormidas, se escucha el murmullo de la tierra preparándose para soñar, porque la tierra también sueña, y su sueño más antiguo, más profundo,
es el del maíz, el grano que alimenta, que sostiene, que recuerda, el grano que un día pidió nacer, y los dioses escucharon. Así comienza cuando el maíz soñó con nacer. Antes de que hubiera hombres, antes de que hubiera pueblos, antes de que las palabras tuvieran forma, había hambre. No el hambre del estómago vacío, sino el hambre del alma, el deseo de ser, de crecer, de alimentar a algo más grande que uno mismo. Y ese deseo vivía dormido bajo la tierra, en forma de una semilla que aún no era maíz, porque el maíz todavía no existía, pero soñaba con serlo. Los dioses caminaban sobre la tierra recién creada, observando su obra. Los ríos corrían, las montañas se alzaban, los árboles crecían, pero algo faltaba. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, lo sabía. Hemos hecho un mundo hermoso, dijo, pero está vacío. Necesitamos crear seres que lo habiten, que lo cuiden, que le den sentido. Los dioses intentaron hacer a los primeros hombres de barro, pero cuando llovió, se deshicieron. Luego los hicieron de madera, pero no tenían alma, no sentían, no agradecían. Entonces Quetzalcóatl comprendió: no podemos crear vida de la nada. Necesitamos algo que ya esté vivo, algo que venga de la tierra misma. Esa noche bajó al inframundo, cruzó ríos de sombra, caminó entre los huesos de los antiguos y llegó hasta el corazón de la tierra. Y allí, en la oscuridad más profunda, encontró algo que brillaba con luz propia, una semilla, pequeña, dorada, perfecta, latía como un corazón. ¿Qué eres tú?, preguntó Quetzalcóatl. La semilla respondió sin palabras, pero su voz resonó en el alma del dios. Soy el sueño de alimentar. He estado esperando desde el principio del tiempo. Quiero crecer, quiero convertirme en alimento, quiero ser el cuerpo y la sangre de los que vendrán. Quetzalcóatl sintió que su corazón se llenaba de asombro. Entonces ven conmigo, dijo. Te llevaré a la superficie, te plantaré bajo el sol y de ti nacerá la vida. Pero el camino de regreso no fue fácil. Los señores del inframundo no querían dejar ir la semilla. Dijeron que era su tesoro, que pertenecía a la oscuridad. Quetzalcóatl luchó, no con espadas ni con furia, sino con astucia y paciencia. Y cuando al fin logró escapar, traía la semilla escondida entre sus plumas, protegiéndola con su propio cuerpo. Subió a la superficie. La luz del sol tocó su rostro por primera vez en días, y con manos temblorosas plantó la semilla en la tierra más fértil que pudo encontrar. Durante días, nada pasó. Quetzalcóatl esperaba, en silencio, hasta que una mañana un brote verde asomó entre la tierra. Era delgado, frágil, casi invisible, pero estaba vivo. El dios lloró de alegría, y mientras el brote crecía, Quetzalcóatl le hablaba cada día. Tú serás el alimento sagrado. Tú sostendrás a los hombres que aún no nacen. Tú serás su cuerpo, su fuerza, su memoria. Y el maíz creció alto, fuerte, dorado. Y cuando llegó el momento, dio su primer fruto. Mazorcas llenas de granos perfectos, cada uno conteniendo el mismo sueño que la semilla tuvo en el inframundo, el sueño de alimentar. Entonces Quetzalcóatl tomó los granos de maíz, los molió con cuidado, los mezcló con agua y con esa masa formó a los primeros hombres verdaderos, los hombres de maíz. Tenían corazón que latía, ojos que veían, manos que trabajaban y sobre todo tenían gratitud, porque ellos sabían desde el primer instante que estaban hechos de algo sagrado, que cada grano que comieran era un pedazo del sueño de la tierra. Y por eso, desde entonces, los pueblos del maíz nunca olvidaron de dónde venían. Cada año, cuando llegaba el tiempo de la siembra, los campesinos no solo plantaban semillas, plantaban oraciones,
Le hablaban al maíz como si fuera un hijo. Crece fuerte, hermanito, nosotros te cuidaremos, y tú nos cuidarás a nosotros. Y el maíz respondía, no con palabras, sino creciendo, alzándose hacia el sol, bebiendo la lluvia, convirtiéndose en alimento, en vida, en la cadena infinita que une a los hombres con los dioses. Por eso se dice que el maíz no es solo una planta, es memoria, es pacto, es el sueño que nunca terminó de soñarse. Y cada vez que comes una tortilla caliente, recién salida del comal, no solo estás comiendo maíz, estás comiendo el sueño de una semilla que pidió nacer en la oscuridad para convertirse en luz. Estás comiendo la valentía de un Dios que bajó al inframundo para traer vida a la superficie. Estás comiendo el trabajo de manos campesinas que sembraron con fe, aunque el cielo no prometiera lluvia. Estás comiendo historia. Y dicen que si alguna vez te sientes perdido, si no sabes quién eres o de dónde vienes, solo tienes que sostener un grano de maíz en tu mano, cerrar los ojos y escuchar. Porque el maíz recuerda el inframundo, recuerda la luz, recuerda el sueño de alimentar. Y si escuchas con atención, te dirá algo que nunca debiste olvidar. Tú también eres semilla. Tú también puedes soñar con nacer, y cuando lo hagas, alimentarás al mundo. El maíz se alza en silencio bajo el cielo, sus hojas mecidas por el viento como si rezaran. Y en una casa de adobe, al borde de la milpa, una abuela despierta antes del amanecer, no porque tenga prisa, sino porque el maíz la llama, porque ella sabe algo que pocos recuerdan. Que el maíz no solo crece en la tierra, también crece en el corazón de quien lo cuida con amor. Así comienza la abuela que hablaba al maíz. En un pueblo pequeño, donde las casas eran de adobe y los caminos de tierra, vivía una abuela que todos conocían como Doña Luz. No porque su nombre fuera Luz, sino porque su presencia iluminaba. Tenía las manos arrugadas por el trabajo, la espalda doblada por los años, pero sus ojos seguían brillando como los de una niña que aún cree en la magia. Cada mañana, antes de que el sol pintara el cielo de naranja, Doña Luz salía de su casa con un cántaro de agua en una mano y una canasta en la otra. Caminaba descalza hacia la milpa, sintiendo la tierra fría bajo sus pies, y cuando llegaba junto a las plantas de maíz, hacía algo que nadie más hacía. Les hablaba, no en voz alta, no para que otros la oyeran, sino en un murmullo suave, como quien habla con un hijo que duerme. «Buenos días, mis niños», decía. «¿Cómo amanecieron? ¿Durmieron bien?» Y luego, mientras regaba cada planta, seguía hablando. «Tú, el de la esquina, te veo un poco triste. ¿Necesitas más agua? ¿O quieres que te cante algo? Y tú, el más alto, qué fuerte estás. Ya casi es tiempo de que des tu fruto. Pero no tengas prisa, todo llega cuando tiene que llegar». Los vecinos, al verla, sonreían. Algunos pensaban que estaba un poco loca. «Habla con las plantas como si fueran personas», decían. Pero otros, los más viejos, asentían con respeto. «Ella sabe», decían. «Ella recuerda», porque Doña Luz no hablaba al maíz porque estuviera loca, hablaba porque su abuela le había enseñado que el maíz tiene oídos. «Las plantas no son mudas, mi niña», le decía su abuela cuando era pequeña. «Ellas sienten. Si les hablas con cariño, crecen fuertes. Si las ignoras, crecen tristes. El maíz es como un hijo, necesita que le digas que lo quieres». Y Doña Luz nunca lo olvidó. Cada día regaba, cada día hablaba, cada día agradecía. «Gracias por crecer», decía. «Gracias por darme tu fruto. Gracias por recordarme que yo también soy tierra y que algún día volveré a ti». Y el maíz respondía. No con palabras, claro, pero Doña Luz lo sentía. Cuando acariciaba las hojas,
Sentía cómo se inclinaban hacia ella, como si se apoyaran en su mano. Cuando el viento soplaba, el sonido de las cañas era distinto en su milpa. No era solo viento, era una canción. Y cuando llegaba el tiempo de la cosecha, sus mazorcas siempre eran las más llenas, las más doradas, las más dulces. Los vecinos le preguntaban: «Doña Luz, ¿qué secreto usa para que su maíz crezca así?». Ella sonreía: «No es secreto, es amor. El maíz sabe cuándo lo siembran con prisa y sabe cuándo lo siembran con el corazón». Un año hubo sequía. Durante semanas no cayó una sola gota de lluvia. Las milpas del pueblo comenzaron a secarse, las hojas se pusieron amarillas y muchos campesinos perdieron la esperanza. Pero Doña Luz no dejó de hablarle a su maíz. «Sé que tienen sed», les decía. «Yo también tengo sed, pero aguanten un poco más. La lluvia vendrá, y si no viene, yo les daré de beber aunque sea con mis propias lágrimas». Y cada noche sacaba agua de su pozo, poca, porque ya casi no había, y regaba sus plantas una por una. No podía salvarlas todas, pero sí podía intentarlo. Y mientras lo hacía, lloraba. No de tristeza, sino de amor, porque sabía que esas plantas eran su familia, su sustento, su conexión con la tierra. Una noche, agotada, se quedó dormida junto a la milpa, y en su sueño vio al maíz, no como plantas, sino como personas. Hombres y mujeres de piel dorada, vestidos con hojas verdes, que la rodeaban y le sonreían. «Gracias, abuela», le dijeron, «por no olvidarnos, por hablarnos cuando nadie más lo hace». Y uno de ellos, el más viejo, se acercó y le tocó la frente con su mano. «La lluvia vendrá mañana», dijo, «no porque tú lo pidas, sino porque la tierra ha escuchado tu amor». Doña Luz despertó al amanecer. El cielo estaba gris, y en ese momento cayó la primera gota, luego otra, y en minutos la lluvia cubrió todo el valle. Su milpa revivió. Las hojas se enderezaron, las raíces bebieron con fuerza, y al cabo de unas semanas, su cosecha fue la más abundante que había tenido en años. Cuando los vecinos le preguntaron cómo lo había logrado, ella solo dijo: «Yo no hice nada, el maíz me salvó a mí». Pasaron los años y Doña Luz siguió hablando con su milpa hasta el último día de su vida. Cuando murió, sus hijos la enterraron junto a la tierra que tanto amó. Y dicen que al día siguiente, en el lugar donde descansaba su cuerpo, brotó una planta de maíz. No la había sembrado nadie, pero ahí estaba, alta, fuerte, dorada. Y cuando el viento soplaba, las hojas hacían un sonido que los vecinos juraban era una voz. La voz de Doña Luz, todavía hablándole al maíz, todavía cuidándolo, todavía amándolo, porque el amor no se va cuando el cuerpo se va. El amor se queda en la tierra, en las raíces, en cada grano que nace. Y si alguna vez siembras maíz y quieres que crezca fuerte, recuerda esto: no basta con regarlo, tienes que hablarle. Tienes que decirle que importa, porque el maíz, como todo ser vivo, crece mejor cuando sabe que es amado. La milpa respira bajo la luz de la luna, y el viento lleva consigo el susurro de Doña Luz, mezclado con el murmullo de las hojas. Y es que la milpa no solo es tierra y semilla, es también memoria. Cada planta recuerda quién la sembró, quién la regó, quién la bendijo con palabras. Y en las noches más oscuras, cuando todo el pueblo duerme, la milpa despierta. No con ruido, sino con silencio. Un silencio que habla. Así comienza la milpa que hablaba de noche. En un valle rodeado de montañas, donde el aire siempre olía a tierra mojada y a copal, había una milpa que todos en el pueblo conocían, no porque fuera la más grande, ni porque diera la cosecha más abundante, sino porque, según decían los abuelos, esa milpa hablaba, pero no de día,
solo de noche. Los niños le tenían miedo, los jóvenes no le creían, pero los viejos, los que habían vivido lo suficiente para saber que el mundo es más grande de lo que parece, esos sí sabían, y evitaban pasar cerca cuando caía la oscuridad. Un día, un joven llamado Mateo llegó al pueblo. Venía de la ciudad, donde las luces nunca se apagan y el silencio no existe. Cuando escuchó la historia de la milpa que hablaba de noche, se rió. «Esos son cuentos de viejos», dijo. «Las plantas no hablan». Un anciano lo miró con seriedad. «No hablan con palabras, muchacho, pero si tienes oídos para escuchar, te dirán cosas que necesitas saber». Mateo no le hizo caso. Esa misma noche, decidió ir a la milpa para demostrar que todo era mentira. Caminó solo, con una linterna en la mano, bajo un cielo lleno de estrellas. Cuando llegó al borde de la milpa, se detuvo. El viento soplaba suave, moviendo las hojas de maíz con un sonido que parecía casi humano. Mateo apagó la linterna. «Vamos, milpa», dijo en voz alta. «Si hablas, aquí estoy. Dime algo». Al principio solo hubo silencio, pero luego, poco a poco, comenzó a escuchar. No era una voz, era muchas. Un murmullo bajo, como si cientos de bocas hablaran al mismo tiempo, pero tan suave que tenías que quedarte muy quieto para oírlo. Mateo sintió un escalofrío. ¿Qué están diciendo?», susurró. Y entonces claramente, como si el viento mismo se lo dijera al oído, escuchó. «Ven, escucha, recuerda». Sin saber por qué, Mateo caminó hacia el centro de la milpa. Las plantas de maíz se alzaban a su alrededor, más altas que él, como gigantes verdes que lo observaban. Se sentó en el suelo, entre los surcos, y cerró los ojos. Y escuchó. Escuchó el susurro de las hojas, el crujir de los tallos, el zumbido de los insectos nocturnos. Pero también escuchó algo más. Voces. Voces de los que habían trabajado esa tierra antes que él. Escuchó al campesino que sembró la primera semilla, hace 100 años, pidiendo a la tierra que lo ayudara a alimentar a su familia. Escuchó a la mujer que lloró sobre esos surcos cuando su hijo se fue y nunca regresó. Escuchó a los niños que jugaban entre las cañas, riéndose, vivos. Escuchó el canto de los que murieron y fueron devueltos a la tierra. Y comprendió. La milpa no hablaba con palabras, hablaba con memoria. Cada planta era un testigo, cada hoja había visto algo, cada raíz guardaba un secreto. La milpa recordaba todo, la alegría y el dolor, las buenas cosechas y las sequías, los que se quedaron y los que se fueron. Y en las noches, cuando el mundo se callaba, la milpa compartía esas memorias con el viento para que no se perdieran. Mateo abrió los ojos. Tenía lágrimas en el rostro, aunque no sabía por qué. Se levantó despacio, tocó una de las plantas con respeto y susurró: «Perdón, perdón por no creer». Y la milpa respondió, no con palabras, sino con una brisa suave que lo envolvió como un abrazo, como si le dijera: «No importa, ahora ya sabes». Desde esa noche, Mateo cambió. Ya no se burlaba de las historias de los abuelos, ya no pensaba que la ciudad era más sabia que el campo. Cada vez que podía, volvía a la milpa de noche, se sentaba en silencio y escuchaba. Y cada vez, la milpa le contaba algo nuevo. A veces eran historias de amor, otras de pérdida. Algunas noches solo era el sonido del viento recordándole que él también era parte de algo más grande. Un día, antes de irse del pueblo, Mateo le preguntó al anciano: «¿Por qué la milpa solo habla de noche?». El viejo sonrió: «Porque de día el mundo hace mucho ruido. La gente grita, los carros pasan, el sol brilla demasiado fuerte, pero de noche, cuando todo se apaga, la tierra puede hablar en voz baja, y solo los que saben quedarse quietos pueden oírla». Mateo asintió.
Ojalá más gente supiera escuchar. El anciano lo miró con tristeza. Lo sabían, muchacho. Antes todos lo sabían, pero se fueron olvidando. Por eso la milpa sigue hablando, para recordarnos quiénes somos. Dicen que esa milpa todavía existe, que sigue hablando cada noche, contando historias de los que vinieron antes, guardando secretos para los que vendrán después. Y que si alguna vez pasas por ahí y sientes curiosidad, puedes detenerte. Apaga la luz, quédate quieto y escucha, porque la milpa sigue esperando a que alguien se detenga, a que alguien recuerde, a que alguien comprenda que la tierra no es solo un lugar donde crece el alimento, es un lugar donde vive la memoria de todo lo que alguna vez fue amado. El viento se lleva las voces de la milpa y las hojas vuelven a su quietud. Pero el eco de esas historias no desaparece. Viaja por el aire, por los caminos de tierra, hasta llegar a los hogares donde el fuego todavía arde. Porque donde hay fuego, hay vida. Donde hay fuego, hay calor. Donde hay fuego, hay alguien que cuida que la luz nunca se apague. Así comienza el guardián del fuego tranquilo. Antes de que existieran las lámparas, antes de que el sol y la luna supieran turnarse, había oscuridad. Y en esa oscuridad, los primeros hombres temblaban de frío y de miedo. Entonces los dioses les dieron un regalo, el fuego. Pero no cualquier fuego, no el fuego salvaje que devora los bosques, ni el fuego furioso que nace del rayo, sino el fuego tranquilo, el que arde sin prisa, el que calienta sin quemar, el que acompaña sin exigir nada a cambio. Y junto con el fuego, los dioses enviaron a alguien para cuidarlo, el guardián del fuego tranquilo. Nadie sabe su verdadero nombre. Algunos dicen que era un anciano que nunca envejecía. Otros creen que era un niño que nunca crecía. Unos pocos juran que no era humano, sino un espíritu con forma de hombre. Lo cierto es que siempre estaba ahí. En cada hogar donde ardía el fuego, él estaba cerca, invisible, velando. Su tarea era simple, asegurarse de que el fuego nunca se apagara. No porque el mundo se acabara si eso pasaba, sino porque el fuego tranquilo era el corazón de cada hogar. Mientras ardiera, la familia estaba unida. Mientras ardiera, el frío no entraba. Mientras ardiera, había esperanza. El guardián no pedía nada. No necesitaba comida ni agua. Solo necesitaba que alguien, aunque sea una vez al día, mirara el fuego con gratitud. Porque el fuego, como todo ser vivo, necesita ser reconocido. En los pueblos antiguos, las abuelas enseñaban a los niños a hablarle al fuego antes de dormir. Gracias, fueguito, por calentarnos. Gracias por cocinar nuestros alimentos. Gracias por ahuyentar la oscuridad. Y el fuego, en respuesta, crepitaba suave, como si dijera, de nada. Aquí estaré mañana también. Pero con el tiempo, la gente empezó a olvidar. Ya no le hablaban al fuego, ya no lo miraban con respeto. Encendían las estufas sin pensar, apagaban las luces sin agradecer. Y el guardián sintió que su trabajo se volvía más pesado, porque un fuego que no es agradecido es un fuego que se apaga por dentro. Una noche, en una casa donde nadie había hablado en días, donde la familia comía en silencio y cada quien miraba su teléfono, el fuego de la estufa comenzó a debilitarse. El guardián estaba ahí, sentado junto a la llama, tratando de mantenerla viva, pero no podía, porque el fuego no se alimenta solo de leña, se alimenta de atención, de cariño, de presencia. Justo cuando estaba a punto de apagarse, una niña pequeña entró a la cocina. No sabía por qué, pero sintió que debía acercarse a la estufa. Se quedó mirando la llama, pequeña y temblorosa, y algo en su corazón se movió. «No te vayas», susurró.
y luego, sin pensarlo, dijo: «Gracias por estar aquí». En ese momento, el fuego creció. No mucho, pero lo suficiente. El guardián sonrió, porque esa niña, sin saberlo, acababa de recordar algo que el mundo había olvidado: que el fuego no es un objeto, es un ser, y como todo ser, necesita ser visto. Desde esa noche, la niña comenzó a hablarle al fuego cada día. Le contaba cosas, cómo le había ido en la escuela, qué había soñado, qué le daba miedo, y el fuego escuchaba. No respondía con palabras, pero su llama se movía diferente, como si asintiera. La familia notó el cambio. De pronto, la cocina se sentía más cálida. Las comidas sabían mejor, las conversaciones regresaban, y aunque no sabían por qué, todos empezaron a sentirse en casa. El guardián del fuego tranquilo seguía ahí, invisible, cuidando, pero ya no estaba solo. Ahora tenía una aliada, una niña que recordaba lo que importaba. Dicen que el guardián sigue entre nosotros, que cada vez que enciendes una vela, cada vez que te sientas junto a una fogata, cada vez que miras las llamas con calma, Él está ahí. No para pedirte nada, solo para recordarte que el fuego tranquilo es el que nunca lastima, el que nunca exige, el que solo da. Y que si alguna vez sientes que tu vida está fría, que nada tiene sentido, que estás solo, solo tienes que encender una llama, mirarla en silencio y decirle: «Gracias por estar aquí». Y el guardián, desde donde esté, sonreirá, porque sabrá que has recordado que el fuego no es solo luz, es compañía, es memoria, es hogar. El fuego sigue ardiendo, su calor se mezcla con la noche y su luz proyecta sombras danzantes en las paredes. Pero hay otro guardián en este mundo, uno que no cuida el fuego, sino algo más etéreo, más invisible, más fácil de perder: los sueños. Y ese guardián vive en un lugar donde el agua no corre hacia adelante, sino hacia atrás. Un río que no olvida, un río que recuerda cada sueño que alguna vez fue soñado. Así comienza el río que recordaba los sueños. Había un río que no era como los demás. Los otros ríos corrían hacia el mar, llevándose las hojas caídas, los secretos susurrados en sus orillas, las lágrimas de los que lloraban cerca. Pero este río no olvidaba nada, guardaba todo. Cada reflejo de luna que tocaba su superficie, cada piedra que alguien lanzaba al agua, cada promesa que se hacía junto a él, y sobre todo, guardaba los sueños. No los sueños que soñamos despiertos, llenos de deseos y planes, sino los otros. Los que llegan de noche, cuando cerramos los ojos y el alma se va a pasear por lugares que no tienen nombre. Esos sueños, cuando terminan, no desaparecen. Van a parar a ese río, y el río los guarda, uno por uno, como si fueran tesoros. Nadie sabía esto, excepto una anciana que vivía en una cabaña junto a la orilla. Ella se llamaba Citlali, que en náhuatl significa estrella. Citlali había vivido muchas vidas. Había sido joven, había amado, había perdido, había olvidado. Pero nunca olvidó cómo soñar. Cada noche, antes de dormir, se sentaba junto al río y le hablaba en voz baja: «Río, guarda mis sueños, no los dejes ir, porque aunque mañana no los recuerde, quiero saber que existieron». Y el río, en su murmullo constante, le respondía: «Descuida, aquí están, siempre han estado». Una noche, un joven llegó hasta la cabaña de Citlali. Venía cansado, con los ojos vacíos, como si algo dentro de él se hubiera apagado. «Abuela», dijo, «he perdido algo». Citlali lo miró con ternura. «¿Qué has perdido, hijo?». El joven bajó la mirada. «No sé cómo explicarlo, pero antes yo soñaba. Todas las noches soñaba cosas hermosas. Veía lugares, personas, colores. Me despertaba feliz, aunque no recordara qué había soñado. Pero ahora ya no sueño nada. Solo cierro los ojos y todo es oscuro.
como si mi alma se hubiera ido a dormir y no quisiera despertar. Citlali asintió despacio. «Ven conmigo». Lo llevó hasta la orilla del río. La luna se reflejaba en el agua y el sonido del agua fluyendo era como una canción de cuna. «Siéntate aquí», le dijo, «y cierra los ojos». El joven obedeció. «Ahora», dijo Citlali, «respira hondo y pregúntale al río, ¿dónde están mis sueños?». El joven, aunque no entendía, lo hizo. Y entonces algo extraño sucedió. El río comenzó a brillar, no con luz propia, sino con los reflejos de miles de imágenes que flotaban bajo su superficie. Eran sueños, sueños de todas las personas que alguna vez habían dormido cerca de ese río. Y entre ellos, el joven vio los suyos. Vio el sueño donde volaba sobre montañas. Vio el sueño donde su madre lo abrazaba, aunque ella ya no estaba viva. Vio el sueño donde construía una casa con sus propias manos. Todos estaban ahí, intactos, vivos. «¿Ves?», dijo Citlali. «No los perdiste, solo olvidaste dónde buscarlos». El joven abrió los ojos con lágrimas rodando por su rostro. «Pero, ¿cómo los recupero?». Citlali sonrió. «No tienes que recuperarlos, solo tienes que volver a creer en ellos. Los sueños no se pierden, hijo, se esconden y esperan a que vuelvas a buscarlos». El joven se quedó esa noche junto al río y cuando cerró los ojos para dormir, soñó. Soñó que caminaba descalzo por el agua y que cada paso levantaba un sueño del fondo, como si fueran peces de luz. Soñó que el río le hablaba y le decía: «Nunca dejé de guardar tus sueños, pero tú dejaste de venir a buscarlos». Cuando despertó, el sol ya había salido. Citlali estaba sentada junto a él, tejiendo una manta de colores. «¿Soñaste?», preguntó sin levantar la vista. El joven sonrió. «Sí, soñé». «Entonces ya estás completo otra vez». Desde ese día, el joven volvía al río cada noche, no solo para soñar, sino para agradecer, porque había comprendido algo que pocos entienden. Los sueños no se van cuando despertamos, se quedan en algún lugar esperando, y ese lugar es el río que nunca olvida. Dicen que si alguna vez sientes que has perdido la capacidad de soñar, si las noches se vuelven vacías y el despertar no tiene sentido, solo tienes que buscar un río, cualquier río, sentarte junto a él, cerrar los ojos y preguntar: ¿dónde están mis sueños? Y el río, si escuchas con atención, te dirá: aquí, siempre han estado aquí, solo esperaban a que volvieras. El río sigue fluyendo, llevando consigo los sueños de los que duermen cerca, guardándolos como si fueran joyas. Y mientras el agua canta su canción eterna, más allá, en un lugar donde la tierra se encuentra con el cielo, hay otro cuerpo de agua que también guarda secretos, pero este no fluye, este descansa. Un lago tan quieto que el cielo se refleja en él como si fuera un espejo. Y en las noches, cuando todo el mundo duerme, las estrellas bajan a descansar en su superficie. Así comienza el lago donde descansan las estrellas. En lo alto de una montaña, donde el aire es tan delgado que parece que respiras luz, hay un lago. No tiene nombre en los mapas. Los turistas no llegan hasta ahí. Solo los que buscan silencio lo encuentran. El agua es tan clara que puedes ver el fondo, incluso en la parte más profunda, y tan quieta que ni el viento se atreve a moverla. Pero lo más extraño de ese lago no es su claridad ni su quietud, es lo que sucede en las noches, porque cuando cae la oscuridad y el cielo se llena de estrellas, esas estrellas no solo se reflejan en el agua, bajan, una por una. Las estrellas descienden del cielo y se posan sobre la superficie del lago, como pájaros cansados que por fin encuentran dónde descansar. No son estrellas fugaces, son estrellas que han brillado toda la noche
y que necesitan, aunque sea por un instante, dejar de arder. La primera persona que vio esto fue un pastor que había subido a la montaña buscando una oveja perdida. Era medianoche cuando llegó al lago, y lo que vio lo dejó sin palabras. El lago entero brillaba, no con luz propia, sino con la luz de cientos de estrellas que flotaban sobre el agua como nenúfares de fuego. El pastor cayó de rodillas, pensando que estaba soñando, pero no lo estaba. Se acercó al borde del lago, extendió la mano y tocó el agua. Y en ese momento, una de las estrellas se acercó a él. No lo quemó, no lo cegó. Solo brilló suavemente, como una luciérnaga en su palma. Y el pastor escuchó una voz, no con los oídos, sino con el corazón. Gracias por no tener miedo. El pastor, todavía temblando, preguntó, ¿quién eres? La estrella respondió, soy luz, llevo brillando desde antes de que nacieras y seguiré brillando mucho después de que te vayas, pero incluso la luz se cansa, y cuando eso pasa, venimos aquí, a este lago, a descansar. El pastor miró a su alrededor. Todas las estrellas flotaban en paz, algunas más brillantes, otras apenas visibles, como si estuvieran a punto de apagarse. Y luego preguntó, ¿qué pasa cuando descansan? La estrella brilló un poco más. Luego volvemos al cielo, renovadas, listas para seguir iluminando, porque eso es lo que hacemos, brillar para los que caminan en la oscuridad. El pastor sintió que algo en su pecho se abría. Yo también estoy cansado, confesó. He trabajado toda mi vida, he cuidado mis ovejas, he alimentado a mi familia, he hecho lo que debía hacer, pero ya no sé si tengo fuerzas para seguir. La estrella se acercó más hasta tocar su frente. Entonces descansa. No es cobardía, es sabiduría. Incluso las estrellas necesitan apagar su luz para poder volver a encenderla. Y en ese momento, el pastor comprendió. No tenía que brillar todo el tiempo. No tenía que ser fuerte cada día. A veces, está bien apagarse un poco. Está bien descansar, porque el descanso no es el final, es el espacio entre dos luces. El pastor se quedó junto al lago hasta el amanecer. Y cuando el sol comenzó a salir, las estrellas, una por una, se elevaron de nuevo hacia el cielo. Ya no se veían cansadas. Brillaban con más fuerza que nunca, y el pastor, al verlas irse, sintió que algo en él también se había renovado. Bajó de la montaña, encontró su oveja y volvió a casa. Pero nunca olvidó lo que vio, y cada vez que miraba el cielo nocturno, sabía que esas estrellas habían estado en el lago, descansando, preparándose para volver a brillar. Dicen que el lago todavía existe, que sigue recibiendo estrellas cada noche, y que si alguna vez subes hasta ahí y tienes suerte, podrás verlas. Pero no solo con los ojos, porque las estrellas no se muestran a cualquiera, solo a los que comprenden que la luz necesita oscuridad, que la fuerza necesita descanso y que brillar todo el tiempo no es vivir, es quemarse. Así que si alguna vez sientes que ya no puedes más, que tu luz se está apagando, que el mundo te pide brillar, pero tú solo quieres cerrar los ojos, recuerda el lago donde descansan las estrellas y date permiso. Permiso para apagar tu luz un momento, permiso para flotar en silencio. Permiso para simplemente ser, porque después del descanso siempre viene el amanecer y volverás a brillar. Las estrellas se elevan de nuevo al cielo, renovadas, y el lago vuelve a su quietud. Pero bajo esa misma tierra, más profundo que las raíces de los árboles, más oculto que los ríos subterráneos, hay algo que también espera, algo pequeño, algo paciente. Algo que sueña con llover, porque las semillas no solo esperan crecer, primero sueñan. Así comienza, las semillas que soñaban con llover.
Bajo la tierra seca, donde la luz no llega y el tiempo se mueve más despacio, vivían cientos de semillas. No hacían nada, no podían, solo esperaban. Esperaban el agua, esperaban el momento exacto en que la lluvia las tocara y pudieran despertar. Pero mientras esperaban, soñaban. Las semillas tienen sueños, aunque nadie lo sepa. Sueños silenciosos, lentos como el crecimiento de una raíz, profundos como el centro de la tierra. Una de esas semillas, la más pequeña de todas, soñaba cada noche con la lluvia. Soñaba con el sonido de las gotas golpeando la tierra sobre ella. Soñaba con el agua fría filtrándose entre los granos de polvo, bajando despacio hasta tocarla. Soñaba con abrirse, con soltar su cáscara dura, con enviar una raíz hacia abajo y un tallo hacia arriba. Soñaba con la luz del sol que aún no conocía, pero que sabía que existía, porque las semillas nacen sabiendo que hay algo más allá de la oscuridad. Pasaron días, semanas, meses, y la lluvia no llegaba. Algunas semillas comenzaron a perder la esperanza. Tal vez nunca llueva, decían. Tal vez nos quedemos aquí para siempre. Pero la semilla pequeña no dejaba de soñar. Cada noche, en su sueño, veía la misma imagen. Una gota de lluvia cayendo sobre la tierra, luego otra y otra, hasta que el suelo se volvía lodo y el agua llegaba hasta ella, fría y dulce, como un abrazo. Y en ese sueño, ella se abría, crecía, se convertía en una planta fuerte, con hojas verdes y flores que olían a esperanza, pero siempre despertaba en la oscuridad, rodeada de silencio, sin agua. Un día, o quizá fue una noche, bajo la tierra no hay diferencia. Algo cambió. La semilla pequeña sintió una vibración. No era el viento, no era un animal caminando sobre la superficie, era el cielo. Estaba hablando, y lo que decía sonaba como truenos. La semilla se quedó quieta, escuchando. Los truenos se acercaban. Luego, el primer golpe, una gota. Cayó sobre la tierra tan fuerte que el suelo tembló. Luego otra, y de pronto el mundo se llenó de sonido, el sonido de la lluvia. La semilla sintió cómo el agua comenzaba a filtrarse entre la tierra. Bajaba despacio, como un río invisible, abriendo caminos entre las piedras, empujando el polvo, hasta que la tocó. Y fue exactamente como en su sueño, fría, dulce, viva. La semilla se estremeció, y entonces, sin pensarlo, sin miedo, se abrió. Su cáscara se partió. Una raíz pequeña, blanca como la luna, se extendió hacia abajo, y un tallo delgado, verde como la esperanza, empujó hacia arriba. La semilla estaba creciendo. Su sueño se estaba volviendo realidad. Días después, el tallo rompió la superficie. La luz del sol la golpeó por primera vez. Y aunque al principio le dolió, porque la luz es fuerte cuando nunca la has visto, pronto comprendió que ese dolor era parte del crecimiento. La pequeña planta alzó sus primeras hojas hacia el cielo, sintiendo el aire, el calor, la inmensidad del mundo. Y en ese momento recordó su sueño. Había soñado con llover, y la lluvia había llegado. Había soñado con crecer, y ahora era una planta. Pero entonces se dio cuenta de algo más. Su sueño no había terminado. Ahora tenía un nuevo sueño: dar fruto, alimentar, convertirse en alimento para alguien más. Porque eso es lo que hacen las plantas. Crecen no solo para ellas, sino para el mundo. Pasaron las estaciones. La planta creció fuerte, dio flores, luego frutos, y cuando los frutos maduraron, cayeron al suelo. Y dentro de cada fruto había semillas, cientos de semillas, hijas de la semilla pequeña. Y esas semillas, al caer sobre la tierra, también comenzaron a soñar. Soñaban con llover, soñaban con crecer, soñaban con convertirse en algo más grande que ellas mismas. Porque los sueños no mueren, los sueños se siembran.
Dicen que cada vez que plantas una semilla, no solo estás plantando una planta, estás plantando un sueño. Y que si cuidas ese sueño, si lo riegas con paciencia, si le das tiempo para que crezca a su ritmo, tarde o temprano florecerá. Quizá no cuando tú quieras, quizá no como esperabas, pero florecerá, porque las semillas no mienten. Ellas saben lo que son, saben lo que pueden ser, y solo necesitan dos cosas: tierra donde descansar y lluvia para despertar. Así que si alguna vez sientes que eres una semilla esperando en la oscuridad, sin saber si algún día crecerás, recuerda esto: la lluvia siempre llega. Quizá tarde, pero llega, y cuando lo haga, tú también crecerás. Las semillas duermen bajo la tierra, soñando con la tormenta que las despertará. Pero sobre la superficie, el viento sopla, y hay alguien que lo escucha. Una mujer que aprendió que el viento no solo mueve las hojas, también trae mensajes. Mensajes de los que se fueron, mensajes del futuro, mensajes del alma del mundo. Así comienza La mujer que hablaba con el viento. En un pueblo al borde del desierto, donde las casas eran pocas y el horizonte no tenía fin, vivía una mujer llamada Isel. Isel era diferente, no porque fuera extraña, sino porque veía lo que otros no veían y escuchaba lo que otros no escuchaban. Desde niña, Isel había sido capaz de oír al viento, no su sonido, eso lo oían todos, sino sus palabras, porque el viento habla, siempre ha hablado, solo que la mayoría de la gente dejó de escucharlo hace mucho tiempo. Isel no. Cada mañana salía de su casa, se paraba descalza sobre la tierra caliente y esperaba, y el viento venía. A veces llegaba suave, como un suspiro, otras veces llegaba fuerte, como un grito, pero siempre traía algo, un mensaje, un recuerdo, una advertencia. Isel cerraba los ojos y escuchaba. Un día, una mujer del pueblo fue a buscarla. Venía llorando. Isel, dijo, mi hijo se fue hace años. No sé dónde está. No sé si está bien. No sé si aún me recuerda. ¿Puedes preguntarle al viento? Isel la miró con compasión. El viento no trae todas las respuestas, dijo, pero puedo intentarlo. Salieron juntas al patio. El sol estaba alto, el aire estaba quieto, pero Isel sabía que el viento siempre estaba ahí, aunque no se moviera. Cerró los ojos, respiró hondo y susurró: viento, amigo mío, ¿dónde está el hijo de esta mujer? Durante un momento no pasó nada. Luego, una brisa suave levantó el polvo del suelo. Isel sintió cómo el viento la rodeaba, cómo entraba en sus oídos, en su mente, en su corazón, y escuchó, no palabras exactas, sino imágenes. Un hombre joven, caminando por una ciudad grande, cansado, pero vivo, pensando en su madre, queriendo regresar, pero sin atreverse. Isel abrió los ojos. Tu hijo está bien, dijo. Está lejos, en una ciudad con muchas luces. Trabaja duro. Te extraña, pero tiene miedo de volver porque cree que lo has olvidado. La mujer se llevó las manos al pecho. ¿Cómo puedo hacerle saber que no lo he olvidado? Isel sonrió. Escribe una carta. Yo se la daré al viento, y él la llevará. La mujer escribió la carta esa misma noche. En ella, le decía a su hijo que lo perdonaba por haberse ido, que lo esperaba con los brazos abiertos y que su lugar en la casa siempre estaría ahí. Al día siguiente, Isel tomó la carta, salió al campo y la alzó hacia el cielo. El viento llegó, como siempre. Tomó la carta de sus manos y la llevó consigo, hacia el horizonte, hacia la ciudad de luces. La mujer no sabía si llegaría, pero 3 meses después, su hijo volvió. Cuando ella le preguntó por qué había regresado, él dijo: una noche estaba caminando por la calle y sentí el viento en mi cara, y en ese viento escuché tu voz.
Me decía que volviera a casa. La mujer lloró y abrazó a su hijo como si nunca lo fuera a soltar. Desde entonces, la gente del pueblo comenzó a creer en Isel, y cada vez que alguien tenía una pregunta, una duda, un mensaje que no sabía cómo enviar, iban a buscarla. Y ella, parada bajo el cielo abierto, le preguntaba al viento. A veces el viento respondía, a veces no, pero siempre estaba ahí, escuchando. Un día, un niño le preguntó, Isel, ¿por qué tú puedes hablar con el viento y nosotros no? Isel se arrodilló frente a él. Todos pueden, dijo. El viento no elige a quién hablarle, habla con todos. El problema es que la mayoría de la gente está demasiado ocupada para escuchar. Tienen tanto ruido en la cabeza, tanta prisa en el corazón, que el viento pasa junto a ellos y ni siquiera lo notan. El niño la miró con ojos grandes. ¿Y cómo puedo escucharlo? Isel sonrió. Sal afuera, quédate quieto, cierra los ojos y espera. El niño lo hizo, y aunque al principio no escuchó nada, poco a poco comenzó a sentir el viento en su piel, luego en su cabello, luego en su corazón, y por primera vez en su vida escuchó lo que el viento decía: estás vivo, respira, todo está bien. Dicen que Isel vivió muchos años y que cuando murió, su cuerpo fue enterrado en el desierto, pero su espíritu no se fue, se convirtió en viento, y ahora, cada vez que el viento sopla por ese pueblo, la gente dice: ahí va Isel, todavía cuidándonos, todavía hablándonos, porque el viento nunca muere, solo cambia de dirección. Y si alguna vez sientes una brisa suave en un día sin aire, o si el viento te toca justo cuando estás pensando en alguien que amas, no es coincidencia, es el viento, hablándote, diciéndote lo que tu alma necesita escuchar. No estás solo, yo siempre estoy aquí, y llevo en mí los mensajes de todos los que has amado. El viento se aleja, llevando consigo las palabras no dichas, los sueños susurrados, las promesas que aún flotan en el aire. Y mientras se va, deja tras de sí un rastro invisible, un camino que solo algunos pueden ver, un camino hecho de piedra negra, brillante como el agua, dura como el tiempo, un camino que no lleva a ningún lugar del mundo, sino a un lugar dentro de ti. Así comienza el camino de obsidiana. Había un camino que no aparecía en ningún mapa, no porque estuviera escondido, sino porque solo existía para quienes realmente lo necesitaban. Era un camino de obsidiana, piedra negra, pulida por el tiempo, brillante como un espejo, fría al tacto. Nadie sabía quién lo había construido. Algunos decían que eran los dioses, otros que era tan antiguo que había estado ahí desde antes de que hubiera hombres. Lo cierto es que el camino no llevaba a ninguna ciudad, a ningún templo, a ningún lugar que pudiera señalar con el dedo. Llevaba adentro. La primera persona que caminó por él fue un guerrero que había perdido todo. Su familia había muerto. Su pueblo había sido destruido. Él mismo había sobrevivido, pero no sabía para qué. Una noche, sin rumbo, comenzó a caminar por el desierto y de pronto, bajo la luz de la luna, vio algo que brillaba en la distancia. Un camino, negro como la noche, pero brillante como si contuviera estrellas. Sin saber por qué, comenzó a caminarlo. Sus pies descalzos tocaban la obsidiana fría y con cada paso sentía algo extraño, como si el camino no solo estuviera bajo él, sino dentro de él. Caminó durante horas, o quizá fueron minutos. El tiempo no parecía existir ahí, y mientras caminaba, comenzó a ver cosas, no con los ojos, sino con el alma. Vio su vida entera reflejada en la obsidiana, los momentos felices, los momentos dolorosos, las decisiones que había tomado, las que no. Vio a las personas que había amado y a las que había perdido. Vio su propio rostro, más joven,
lleno de esperanza, y luego vio su rostro actual, vacío, roto, y lloró. Lloró como no había llorado nunca, y mientras lloraba, algo sucedió. La obsidiana comenzó a absorber sus lágrimas. Cada gota que caía sobre la piedra desaparecía, como si la piedra la bebiera, y con cada lágrima que caía, el guerrero sentía que algo dentro de él se soltaba. El dolor, la culpa, la rabia, todo lo que había cargado durante años, estaba siendo absorbido por el camino. Al final del camino había una puerta, no una puerta de madera ni de metal, sino una puerta hecha de luz. El guerrero se detuvo frente a ella. No sabía qué había del otro lado, pero sintió que debía cruzar. Extendió la mano, tocó la luz y atravesó. Y del otro lado estaba él mismo, pero no el él roto, el él cansado, el él que había perdido todo, sino el él que todavía creía, el él que aún tenía fuerza, el él que había olvidado que existía. Los dos se miraron en silencio, y el guerrero comprendió. El camino de obsidiana no lo había llevado a ningún lugar externo, lo había llevado de regreso a sí mismo, a la parte de él que nunca murió, aunque él creyera que sí. Cuando despertó, estaba de nuevo en el desierto. El sol salía en el horizonte. El camino de obsidiana ya no estaba, pero él ya no era el mismo. Algo en su interior había cambiado. Todavía dolía, todavía recordaba lo que había perdido, pero ya no sentía que estaba vacío, porque había encontrado algo que creía perdido para siempre. Himself. Dicen que el camino de obsidiana todavía aparece. No siempre, no para todos, pero cuando alguien se pierde de verdad, cuando ya no sabe quién es, ni para qué vive, ni cómo seguir, el camino aparece. Y si tienes el valor de caminarlo, si te atreves a mirar dentro de ti, a ver todo lo que ha sido, lo bueno y lo malo, lo que te enorgullece y lo que te avergüenza, entonces llegarás al final y encontrarás una puerta. Y del otro lado de esa puerta estarás tú, la versión de ti que nunca se rindió, la que siempre estuvo ahí esperando a que volvieras. Porque el camino de obsidiana no te lleva a ningún lugar, te lleva de regreso a casa. El camino desaparece con el amanecer, pero su huella queda grabada en el alma de quien tuvo el valor de caminarlo. Y ahora, después de tanto movimiento, después de tanta búsqueda, llega el momento de detenerse, de encontrar un lugar donde no hay caminos, ni voces, ni siquiera viento, un lugar donde solo existe el silencio. Y ese lugar es el desierto. Así comienza el silencio del desierto. Hay un silencio que asusta. El silencio de una casa vacía. El silencio de una conversación que terminó mal. El silencio de la soledad. Pero hay otro silencio. Uno que no asusta. Uno que abraza. Y ese silencio vive en el desierto. El desierto no es un lugar vacío, aunque lo parezca. Está lleno de arena que guarda historias, lleno de piedras que han visto pasar siglos, lleno de vida que no grita, sino que susurra. Y sobre todo, está lleno de silencio. Un silencio tan profundo que al principio duele. Porque cuando llegas al desierto y te quedas quieto, y dejas de moverte, de pronto te das cuenta de algo, que el ruido que siempre escuchas no viene del mundo, viene de ti, de tus pensamientos que no se callan, de tus miedos que gritan, de tus recuerdos que no te dejan en paz. Y el desierto, con su silencio infinito, te obliga a escucharlos. Había un hombre que llegó al desierto huyendo de sí mismo. Había vivido toda su vida rodeado de ruido. La ciudad, el trabajo, las conversaciones vacías, las pantallas brillantes. Nunca había estado realmente solo. Pero un día sintió que si no se detenía, se iba a romper. Así que caminó hasta el desierto, sin mapa, sin plan, solo caminó.
y cuando por fin se detuvo, en medio de la nada, se sentó sobre la arena y esperó. Al principio, el silencio fue insoportable. Su mente gritaba, le decía que volviera, le decía que esto era una tontería, le decía que el silencio era peligroso. Pero el hombre no se movió. Respiró, cerró los ojos y poco a poco el ruido interno comenzó a bajar, como si alguien estuviera bajando el volumen de una radio que había estado prendida toda su vida. Y entonces, por primera vez, escuchó el verdadero silencio. No era vacío, era lleno de su propia respiración, lleno del latido de su corazón, lleno de la tierra bajo él, respirando también. El hombre se quedó ahí durante horas, o tal vez días. No lo supo, porque en el desierto el tiempo no existe de la misma manera. Y mientras estaba sentado, comenzó a sentir algo que nunca había sentido: paz. No la paz de todo está bien, sino la paz de no importa si todo está bien o mal. La paz de simplemente ser, sin tener que demostrar nada, sin tener que hacer nada, sin tener que ser nada, solo existir. Como la arena, como las piedras, como el cielo. Cuando el hombre finalmente se levantó, no era el mismo. Todavía tenía los mismos problemas, todavía tenía las mismas dudas, pero algo había cambiado. Ahora sabía que dentro de él había un lugar donde el ruido no llegaba, un lugar de silencio, y que cada vez que se sintiera perdido, cada vez que el mundo fuera demasiado ruidoso, podía cerrar los ojos y regresar a ese lugar, al desierto interno, donde todo se detiene, donde todo descansa. Dicen que el desierto es el lugar más solitario del mundo, pero no es cierto. El desierto no está solo, está acompañado por el silencio, y el silencio no es ausencia de sonido, es presencia de paz. Por eso, cuando alguien está perdido, cuando alguien no sabe quién es, cuando el ruido del mundo es tan fuerte que ya no puede escuchar su propia voz, el desierto lo espera, con los brazos abiertos, con su arena infinita, con su silencio eterno, diciéndole: aquí puedes detenerte, aquí no tienes que ser nadie, aquí solo tienes que respirar y escucharte. Y si alguna vez sientes que necesitas silencio, pero no puedes ir al desierto, recuerda esto: el desierto no es un lugar, es un estado. Puedes llegar a él cerrando los ojos, respirando hondo y dejando que todo el ruido se vaya, porque el verdadero desierto no está afuera, está adentro. El silencio se extiende como un manto invisible, cubriendo todo con su calma. Y en ese silencio, algo se mueve. No con prisa, no con ruido, sino con la elegancia de quien sabe que no tiene que demostrar su fuerza. Una sombra entre las sombras, un cazador que se convierte en maestro, un jaguar. Y esta noche, ese jaguar hará algo que pocos animales se atreven a hacer: rendirse. Así comienza cuando el jaguar aprendió a dormir. El jaguar era el dueño de la selva, no porque fuera el más grande, ni el más rápido, ni el más feroz, sino porque nunca descansaba. Mientras los otros animales dormían, él cazaba. Mientras el día terminaba, él seguía caminando. Su mente nunca se apagaba, sus músculos nunca se relajaban, sus ojos nunca se cerraban del todo. Dormir es para los débiles, decía, y los otros animales lo admiraban. Qué fuerte es el jaguar, decían, nunca se cansa, nunca se detiene. Pero el jaguar, aunque no lo dijera, estaba agotado. Una noche, después de cazar un venado, el jaguar se sentó bajo un árbol. Quería descansar solo un momento, pero apenas cerró los ojos, algo dentro de él gritó: no, si duermes te volverás débil. Si duermes, otro jaguar tomará tu lugar. Si duermes, perderás tu fuerza. Y abrió los ojos de golpe, se levantó, siguió caminando.
pero con cada paso sentía que sus patas pesaban más, hasta que una noche no pudo más. Cayó al suelo, exhausto, vencido, y por primera vez en su vida el jaguar durmió. Cuando despertó, el sol ya estaba alto. Se levantó de un salto, asustado. «Dormí», pensó. «¿Cuánto tiempo pasó? ¿Quién tomó mi territorio? ¿Quién me atacó?». Pero miró a su alrededor y todo estaba igual. Nadie lo había atacado, nadie había tomado su lugar. De hecho, se sentía extraño, no cansado, sino renovado. Sus músculos no dolían, su mente estaba clara, su respiración era profunda. Por primera vez en mucho tiempo se sentía fuerte, verdaderamente fuerte. Esa noche, el jaguar volvió a dormir. No porque estuviera obligado, sino porque eligió hacerlo. Y mientras dormía, soñó. Soñó que caminaba por la selva, pero no como cazador, sino como parte de ella. Se vio a sí mismo descansando junto al río, sin miedo, sin prisa. Se vio durmiendo bajo las estrellas, confiando en que la noche lo cuidaría. Y cuando despertó, comprendió algo que nunca había entendido. El descanso no es debilidad, es sabiduría, porque solo quien descansa puede volver a ser fuerte. Desde entonces, el jaguar cambió. Seguía siendo el dueño de la selva, seguía siendo poderoso, pero ya no cazaba toda la noche, dormía. Y cuando los otros animales lo veían durmiendo, algunos se burlaban. «Miren al jaguar, se volvió débil. Ahora duerme como los demás». Pero los animales más sabios, los más viejos, sabían la verdad. El jaguar no se había vuelto débil, se había vuelto completo, porque había aprendido algo que pocos aprenden, que la fuerza sin descanso no es fuerza, es agonía. Dicen que desde entonces, cada jaguar que nace lleva en su sangre esa lección, que está bien detenerse, que está bien cerrar los ojos, que está bien confiar en que cuando despiertes seguirás siendo tú, y que el verdadero poder no está en nunca caer, sino en saber levantarse. Y para levantarte bien, primero tienes que descansar. Por eso, si esta noche sientes que no puedes detenerte, que tienes que seguir, que dormir es rendirte, recuerda al jaguar, el cazador más fuerte de la selva, que aprendió que incluso los más poderosos necesitan cerrar los ojos, porque dormir no es rendirse, es renovarse. El jaguar duerme bajo la luna, su respiración profunda, su cuerpo finalmente en paz. Y mientras duerme, la selva lo cuida. Los árboles murmuran su nombre, el río canta para él, la tierra lo sostiene como a un hijo, porque la naturaleza sabe que quien cuida la tierra también merece ser cuidado. Y hay alguien más que cuida, alguien que ha estado ahí desde siempre, alguien tan grande que no necesita moverse para proteger. Así comienza la montaña que cuidaba al pueblo. Había una vez un pueblo al pie de una montaña. La montaña era antigua, tan antigua que nadie recordaba cuándo había aparecido ahí. Su cima se perdía entre las nubes. Su base era tan ancha que se necesitaban días para rodearla. Y su presencia era como la de un abuelo, silenciosa, firme, eterna. Los habitantes del pueblo la llamaban simplemente la abuela, porque así la sentían, como si la montaña los observara, los conociera, los cuidara. Cada mañana los niños del pueblo salían a jugar a la falda de la montaña, trepaban sus rocas, corrían entre sus árboles, bebían del agua de sus manantiales, y aunque no lo dijeron con palabras, sentían que la montaña los protegía, que mientras estuvieran cerca de ella, nada malo podía pasar. Un día, una tormenta terrible se acercó al valle. Nubes negras cubrieron el cielo. El viento rugía. Los relámpagos iluminaban la noche como si el cielo estuviera en guerra. La gente del pueblo se asustó. «Nos va a inundar», decían.
el río va a desbordarse, vamos a perder todo. Pero un anciano, el más viejo del pueblo, los tranquilizó. No teman, la abuela nos cuida. Y señaló la montaña. La gente miró, y entonces vieron algo que nunca habían notado. La montaña estaba entre ellos y la tormenta, como un escudo gigante. Las nubes golpeaban su cima, descargando toda su furia ahí, pero no pasaban. El viento chocaba contra sus laderas, perdiendo fuerza. La lluvia caía sobre sus piedras, y el agua bajaba por caminos que la montaña había creado durante milenios, lejos del pueblo. La montaña estaba recibiendo toda la tormenta para que el pueblo no tuviera que hacerlo. Esa noche, nadie durmió. Todos se quedaron mirando la montaña, maravillados, agradecidos, y cuando amaneció, la tormenta se había ido. El pueblo estaba intacto, las casas seguían en pie, el río no se había desbordado, pero la montaña tenía nuevas cicatrices, árboles caídos, rocas desplazadas, tierra arrastrada, había tomado el golpe para que ellos no tuvieran que hacerlo. Desde ese día, la gente del pueblo cambió. Ya no veían a la montaña como algo que simplemente estaba ahí, la veían como lo que realmente era, una guardiana. Cada año, el pueblo celebraba una ceremonia en honor a la montaña. Subían hasta donde podían, llevando ofrendas, flores, incienso, maíz. No porque la montaña lo pidiera, sino porque ellos necesitaban agradecer. Y mientras dejaban sus ofrendas, susurraban: gracias, abuela, por cuidarnos, por detenerte entre nosotros y el peligro, por estar siempre ahí. Y la montaña, aunque no respondía con palabras, respondía de otra forma, con su presencia, firme, inquebrantable, eterna, como diciendo: mientras yo esté aquí, ustedes estarán a salvo. Pasaron los años, el pueblo creció, llegaron nuevas generaciones, pero la tradición no se perdió. Cada niño aprendía, desde pequeño, a mirar la montaña con respeto, a agradecerle, a cuidarla, porque sabían que ella, a cambio, los cuidaba a ellos. Y dicen que en las noches tranquilas, cuando todo el pueblo duerme, se puede escuchar un sonido. No es el viento, no son los animales, es la montaña, respirando, profunda, lenta, paciente, como una abuela que vela el sueño de sus nietos y que, aunque no hable, les dice con su silencio: duerman tranquilos, yo estoy aquí, y mientras yo esté, nada les pasará. La montaña descansa bajo el manto de estrellas, cumpliendo su promesa silenciosa. Y en lo alto del cielo, más allá de las nubes, más allá de donde los ojos humanos pueden ver, alguien más descansa. No un guardián de piedra, sino un dios de plumas. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el que trajo el maíz, el que enseñó a los hombres a soñar. Y esta noche, incluso él se permite cerrar los ojos, porque hasta los dioses necesitan soñar. Así comienza el sueño de Quetzalcóatl. Los dioses no duermen, o eso decían los antiguos. Los dioses vigilan, los dioses crean, los dioses sostienen el mundo con su voluntad. Pero había uno que sabía que eso no era del todo cierto. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios del viento y del conocimiento, el que bajó al inframundo a buscar los huesos de los antiguos, el que trajo el maíz a los hombres. Él sabía algo que los otros dioses no querían admitir, que incluso los dioses se cansan. Una noche, después de milenios de velar por la humanidad, Quetzalcóatl sintió algo extraño, un peso, una fatiga profunda. Se sentó en la cima del cielo, mirando hacia abajo, hacia el mundo que había ayudado a crear. Vio a los hombres dormir en sus casas, vio a los animales descansar en sus guaridas, vio a las plantas cerrar sus flores con la noche. Todo el mundo descansaba, menos él. Y entonces, por primera vez en su existencia infinita,
Quetzalcóatl pensó, ¿y si yo también durmiera? Al principio la idea lo asustó. Si duermo, pensó, ¿quién cuidará del viento? ¿Quién velará por los sueños de los hombres? ¿Quién sostendrá el equilibrio? Pero la fatiga era demasiado grande. Y así, lentamente, el gran Quetzalcóatl cerró los ojos y soñó. Soñó que era un hombre, no un dios, sino un simple campesino caminando por un campo de maíz. El sol estaba tibio sobre su piel. El viento le traía el aroma de la tierra mojada. Sus manos estaban sucias, pero sentía que esa suciedad era sagrada. En su sueño, Quetzalcóatl no tenía poder. No podía mover montañas, no podía cambiar el destino, solo podía vivir. Y se dio cuenta de algo hermoso, que ser humano no era un castigo, era un regalo, porque los humanos, a diferencia de los dioses, podían sentir el paso del tiempo, podían envejecer, podían cambiar, podían sorprenderse, podían amar sabiendo que ese amor no duraría para siempre. Y eso hacía que cada momento fuera infinitamente más valioso. Cuando Quetzalcóatl despertó, el mundo seguía intacto, el viento soplaba, los sueños seguían llegando a los hombres, el equilibrio no se había roto y él, por primera vez, se sintió renovado. No solo en poder, sino en comprensión. Había aprendido algo que solo los humanos sabían, que el descanso no es abandono, es renovación, y que solo quien se detiene puede volver a empezar. Desde entonces, Quetzalcóatl dejó de temer al descanso, y en las noches más tranquilas, cuando el mundo está en paz, él también cierra los ojos y sueña. Sueña con los hombres que creó, con el maíz que plantó, con el futuro que aún no llega. Y dicen que cuando Quetzalcóatl sueña, sus sueños se filtran al mundo, y los humanos, sin saberlo, sueñan lo que él sueña: esperanza, belleza, eternidad. Por eso, cuando despiertas de un sueño hermoso, uno que no puedes explicar pero que te llena el corazón, es posible que hayas tocado, aunque sea por un instante, el sueño de un dios. El dios descansa, el jaguar duerme, la montaña respira, y tú que has viajado conmigo esta noche por los caminos de obsidiana, por los ríos que recuerdan, por las milpas que hablan, ya puedes soltar. Deja que el colibrí pose su luz sobre tu almohada. Deja que el venado te guíe en tus sueños. Deja que la abuela del maíz te susurre: todo está bien, mi niño. Descansa. Has caminado mucho, has escuchado mucho. Ahora es tiempo de simplemente ser. Si este viaje te trajo calma, vuelve cuando lo necesites. Estas historias no se van. Esperan, como semillas bajo la tierra, listas para florecer cada vez que las riegues con tu atención. Suscríbete si quieres más noches como esta. O simplemente cierra los ojos y deja que México te siga abrazando en tus sueños. Porque esta noche, México no fue un lugar, fue un sentimiento, el sentimiento de estar en casa. La montaña te cuida, el viento te habla y el maíz recuerda tu nombre. Hasta la próxima noche, viajero. Que tus sueños sean tan profundos como el cenote y tan luminosos como las estrellas que descansan en el lago. Buenas noches.